Cuenta la historia que en cierta ocasión un hombre se montó en su caballo y galopó frenéticamente hasta donde estaba Juan Wesley. Si no saben quién es Juan Wesley, él es el fundador de la iglesia metodista, un hombre muy usado por Dios hace algunos siglos. Y llegó corriendo a donde estaba Wesley y le dijo: señor Wesley, algo terrible ha sucedido. Su casa se ha quemado hasta no quedar nada, le dijo. No quedó nada de su casa. Permítame porque se me está saliendo este ganchito acá. Y luego, después de meditar en esas noticias por unos momentos, Wesley le responde muy calmadamente y le dice: no, la casa del Señor se ha quemado hasta no quedar nada. Y eso representa una responsabilidad menos para mí. La reacción de Wesley, no crean que fue una respuesta santurrona de un hombre que quería impresionar a los demás. No, ni tampoco estaba tratando de negar la realidad, porque la verdad es que su casa se destruyó. Más bien, su respuesta brotaba de que él tenía una firme convicción acerca de una realidad muy fundamental en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es esa realidad? Que no somos dueños de nada. Somos simplemente mayordomos de todo lo que el Señor nos ha confiado. Y de eso se trata el pasaje que vamos a ver esta mañana. Y vamos a leer Lucas 16 del 1 hasta el 18. Vamos a leerlo completito y les pido que pongan mucha atención porque es la palabra de Dios. Lucas 16, 1 al 18. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio.
Les pido que me le suban un poquito más al volumen, sí, un poquito más. Gracias. Creo que este pasaje nos va a enseñar 3 lecciones principales, o lo voy a dividir en 3 puntos, aunque dentro de cada punto puede haber más de una lección. Pero antes de ver cuáles son esos 3 puntos, nada más les quiero recordar qué es un mayordomo, porque de eso se trata todo lo que vamos a hablar, para que nos quede claro y entendamos lo que la palabra nos enseña y las lecciones que aquí están. Recuerden esto, miren, un mayordomo es alguien a quien se le encomiendan las riquezas o pertenencias de otro y se le asigna la responsabilidad de administrarlas para promover los intereses de ese otro. En otras palabras, para promover los intereses del dueño. Al mayordomo no nada más se le da esa responsabilidad, también se le da la autoridad que él necesita para poder llevar a cabo sus responsabilidades. Y la principal meta del mayordomo, su principal prioridad, lo que él debe tratar de alcanzar todo el tiempo, es ser fiel a su dueño y cumplir lo que se le ha asignado. De hecho, así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, y eso es un mayordomo, un administrador, se requiere que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué tan importante es este asunto de la mayordomía? Para que se den una idea de lo importante que es, más de la mitad de las parábolas de Jesucristo tienen que ver con mayordomía de las cosas materiales, mayordomía de los talentos, mayordomía de lo que el dueño nos ha confiado. Así de importante es el tema. Y nos guste o no, la manera como vemos y manejamos el dinero y las cosas materiales tiene mucho que ver, fíjense qué interesante, la manera como manejas tu dinero, y de eso voy a hablar ahorita más, y las cosas materiales, la manera como administras todo lo que Dios te encomendó, tiene mucho que ver porque es lo que determina la manera en la que manejas todas las demás áreas de tu vida. Por eso es tan importante que escuchemos y pongamos por obra lo que el Señor nos va a mostrar por medio de este texto. El punto número 1 es este. Bueno, el título del mensaje es que el Rey nos llama a ser sus mayordomos fieles. Y el punto número 1 es que un mayordomo fiel es previsor y mantiene una perspectiva eterna. Un mayordomo fiel es previsor y mantiene una perspectiva eterna. Noten que el Señor, en el versículo 1, lo primero que leímos es que el Señor, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos. Aunque también por el versículo 14 sabemos que ahí estaban de metiches algunos fariseos, que siempre andaban como moscas alrededor del Señor, ¿verdad? Para ver qué le podían criticar o qué podían hacer para que se viera mal o para contradecirlo. ¿Y qué les está contando aquí a sus discípulos? Les cuenta una parábola de un mayordomo que era todo lo contrario a lo que se esperaba de él. Era otro despilfarrador. Y la semana pasada ya se nos habló de un hijo menor que también despilfarró todo lo que su padre le heredó. Pero este era tal vez hasta un poco peor. Y es interesante que la palabra que usa Lucas cuando habla del hijo pródigo y cuando dice que malgastó toda su hacienda viviendo perdidamente, esa palabra que malgastó todo es la misma palabra que aquí se usa cuando dice que el mayordomo derrochó los bienes de su amo. Lo que este mayordomo estaba haciendo era más grave que lo que hizo el hijo pródigo. ¿Saben por qué? Pues porque el hijo pródigo estaba gastando lo que ya le habían dado. Él hasta cierto punto, porque no le interesaba a Dios, podía hacer lo que le diera la gana con su herencia. Pero este estaba gastando y malgastando y despilfarrando y beneficiándose de lo que no era de él, de lo que le pertenecía a otro, y no a un cualquiera, a un desconocido, a su amo, al que le daba
su salario y le daba para vivir. Este mayordomo, en otras palabras, era un abusón, era un bribón, era un descarado irresponsable, o como nos decía mi abuelita, ¿saben qué era este mayordomo? Era un pillo. Así nos decía mi abuela, pero no crean que porque le robábamos el dinero, ¿eh? Cuando nos portábamos mal nos decía, son unos pillos ustedes. ¿O saben cómo le dirían a este mayordomo si fuera un político aquí en México? Le dirían como le han dicho a varios políticos, era un canalla y un gandalla. Tan grave era la acusación que su amo le dice que lo va a correr y solo le da un tiempo para que rinda cuentas finales. ¿Cómo creen que responde el mayordomo a esa situación? Porque era una situación crítica. Se iba a quedar sin trabajo y por lo que él mismo dice ya no iba a poder conseguir trabajo. ¿Cómo responde? Pues responde de la única manera en la que él sabía o podía responder. ¿Saben cómo respondemos ante las crisis? Respondemos de acuerdo a nuestro carácter, respondemos de acuerdo a lo que somos, a lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué había dentro de él? Pues deshonestidad. Y responde otra vez de una manera deshonesta, pero el Señor nos cuenta que responde también con sagacidad, con astucia. Era un bribón, pero también era un astuto. ¿Y qué hace con los bienes que no eran de él, eran de su Señor? Pues otra vez los usa para su beneficio personal. Se pone muy listo y va y habla con todos los que le debían a su Señor y les dice, ¿tú cuánto le debes? 100 barriles, ponle 50. ¿Y tú cuánto le debes? Otros 100, ponle tú 80. Y así fue con todos los que le debían a su Señor. Fíjense qué está haciendo, les está bajando la deuda, pero de algo que no era de él, era de su Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hace? Pues lo hizo para él asegurar su bienestar personal en el futuro, porque sabía que se iba a quedar sin chamba. En el versículo 8 dice que el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones que los hijos de luz. Ahora hay que aclarar algo aquí. Miren, la razón por la que el amo elogia al mayordomo injusto no es porque haya actuado bien, no hizo algo correcto, lo robó más. Y ningún dueño le dice al que lo robó, actuaste bien. No, claro que no. Lo único que está elogiando es que fue listo, fue astuto, porque demostró ser muy previsor. Se anticipó a lo que le iba a pasar y se preparó de la mejor manera que podía para que cuando ya no pudiera trabajar, porque ahí vemos que él mismo analizó muy bien su situación, fue muy honesto y él reconoció que ya no podía trabajar físicamente porque dijo, cavar no puedo, cavar la tierra, trabajar en la tierra, porque era lo que se hacía en aquella sociedad, ya no tenía fuerzas para ponerse a trabajar la tierra. Y pedir limosna, dijo, me da vergüenza. Era hasta orgulloso este bribón. Entonces lo único que le quedaba era lo que hizo, volver a usar mal los bienes y las riquezas de su Señor para que cuando ya no tuviera él nada, aquellos a los que les hizo el favor de bajarles las deudas, lo recibieran. Porque en aquella sociedad, cuando te recibían como un huésped, siempre te daban de comer y te hospedaban. Entonces él se le iba a pasar tal vez de pueblo en pueblo, visitando a todos aquellos a los que les hizo el favor. Pero iba a comer bien y iba a dormir bien. Ahora, ¿por qué dice que los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones con los semejantes? Pues porque demuestran un mayor interés y mayor capacidad para prepararse para lo que le va a pasar a este mundo. Vean cómo todo el mundo quiere saber qué va a pasar, qué va a pasar. Y están analizando el clima y las tasas de cambio y las inversiones y la política en los diferentes países para ver si vale la pena hacer inversiones o hacer negocios. Los hijos de este mundo siempre están analizando el futuro.
pero para prepararse para cosas de este mundo nada más, cosas terrenales. Y en ese sentido son más sagaces que nosotros, los hijos de Dios o los hijos de luz, porque tristemente la mayoría de los cristianos no pasan mucho tiempo pensando en nuestro futuro, pero nuestro futuro eterno, porque este se va a acabar y se va a acabar pronto. Y es interesante que el Señor Jesús usa esta historia de alguien deshonesto para enseñarle a sus discípulos y a nosotros varias lecciones. En el versículo 9, el Señor Jesús empieza a hablar directamente en cuanto a enseñarles algo, porque primero era la parábola, los primeros 8 versículos son la pura parábola, y luego en el 9 Él ya les empieza a dar instrucciones a sus discípulos. Y les dice, y si se los dijo a ellos, también nos lo dice a nosotros, hermanos, que somos sus discípulos aquí el día de hoy. Les dice, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas o mundanas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Según los expertos, el Señor les dice injustas a las riquezas, no porque el dinero sea malo, el dinero en sí mismo no es algo malo, pero les dice riquezas injustas porque la inmensa mayoría de las personas, y aquí tristemente tanto creyentes como no creyentes, casi siempre nos relacionamos con las riquezas de una manera injusta o de una manera no recta, de una manera que no honra a Dios. ¿Saben, por ejemplo, cuándo? Cuando estoy más tranquilo si tengo un buen ahorro en el banco que cuando no tengo un buen ahorro. Ahí ya estoy diciéndole a Dios, Dios, confío más en que tengo este ahorrito ahorita aquí. Y ya me estoy relacionando de una manera injusta con lo que Él mismo me ha dado. Cuando no diezmamos fielmente, y de eso vamos a hablar al rato, cuando no declaramos los impuestos con honestidad, cuando hacemos cualquier cosa que no honre a Dios con el dinero o con las cosas, cuando acumulamos cosas de más en la casa y no las damos al bazar. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día las uso, o a lo mejor mi nietecita las va a usar. Todo eso son maneras injustas de relacionarnos con las riquezas, y por eso les llama así el Señor. Pero ¿qué les está dando a entender aquí? ¿Qué les quiere enseñar? Recuerden que todas las parábolas tienen un solo punto principal. Nunca se afanen por los detalles de la parábola. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué eran los 100 barriles de aceite? ¿Y qué eran las 100 medidas de trigo? ¿Y qué era esto o qué era aquello? No, siempre hay que buscar un punto principal. Y el punto principal de esta parábola fue que el mayordomo injusto fue muy previsor. Se anticipó y se preparó para sus necesidades futuras. Y usó las riquezas a su cargo para hacer amigos que le iban a ayudar a vivir bien en el futuro cuando ya no tuviera trabajo. Ese es el punto principal de la parábola y es lo que el Señor nos está diciendo aquí, aunque también nos enseña otras cosas, ahorita vamos a ver. Y lo primero que debemos recordar, hermanos, de esto, que ya lo sabemos, pero se nos olvida, es que nosotros también somos mayordomos de nuestro Rey y amo Jesucristo, y que viene el día cuando a ustedes y a mí se nos va a acabar la mayordomía. ¿Sabes cuándo va a ser ese día? Pues el día que nos muramos. Y lo más interesante es que ni siquiera sabemos cuándo va a llegar a su fin nuestra vida y nuestra mayordomía. Debemos estar conscientes de que cuando llegue a su fin esa mayordomía, igual que a este mayordomo, también a ti y a mí nos van a pedir cuentas. ¿De qué? De todo lo que administramos aquí y que no era de nosotros. Pero ahorita voy a hablar más de eso. Y por eso debemos imitar el ejemplo de este mayordomo en cuanto a usar sabiamente. ¿Para qué? Pues para prevenir lo que viene después. Y el Señor aquí nos dice cómo lo usemos o para qué propósito hay que usar todo lo que Él nos confía. El Señor refuerza este punto de que un día no vamos a tener ya las riquezas.
en el versículo 9 dice, llegará un día cuando os falten, porque cuando nos vamos de aquí, recuerden que no nos podemos llevar nada. Por eso ya lo he dicho antes, las bolsas que les ponen a la ropa en las funerarias, a los muertos, no tienen, las pantalones no tienen bolsas. ¿Para qué? Va a llegar un día en que lo único que nos vamos a llevar va a ser lo que hicimos para invertir allá. Y eso es lo que el Señor les está enseñando, que debemos invertir nuestros bienes y riquezas en todo lo que contribuya a lo eterno, al avance del Evangelio, a plantar iglesias, a fortalecer iglesias, a promover sana doctrina, libros, materiales, en ayudar a los pobres, en ser generosos para todo lo que se necesite a nuestro alrededor. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo amigos eternos. Y ahorita les voy a decir quiénes eran esos amigos. Pero primero quiero felicitarlos a todos los de ustedes que a lo mejor sin darse cuenta, hermanos, ya están siendo fieles a esto. ¿Saben cómo? Cuando contribuyen, cuando hospedan, cuando ayudan, cuando sirven, cuando en cualquier manera ponen su granito de arena para que hagamos la conferencia fieles a su llamado. Gracias, gracias porque sabemos que a ustedes les cuesta y están usando los bienes que el Señor les encomendó para los fines de Él, porque gracias a lo que ustedes hacen, vienen personas que van a ser sus amigos por toda la eternidad, porque se están beneficiando de su inversión en el reino. Si somos fieles en usar nuestros bienes y riquezas para estos fines, estos amigos nos van a recibir en las moradas eternas, y esos amigos son todas las personas que de alguna manera, ya sea directa o indirecta, se benefician de nuestra inversión en el reino o de nuestra ayuda a sus vidas para darles un ejemplo del amor cristiano, para reflejar a Cristo. Cuando servimos a alguien, ayudamos a alguien, apoyamos a alguien, visitamos a alguien, oramos por alguien, estamos invirtiendo en amigos que si ellos también son de Cristo o se entregan a Cristo como resultado de nuestro servicio, nos van a recibir, van a ser parte del comité de bienvenida cuando lleguemos a casa, como nos decía Quique hace 3 semanas. Y a todos nos encanta tener comités de bienvenida bien grandotes, ¿sí o no? Y bien alegres. Así son las fiestas en México siempre. Pues tú puedes hacer tu comité más grande, hermano y hermana. Entre más inviertas en el reino de Dios para ayudar a que más y más personas conozcan a Cristo y amen a Cristo y den fruto para Cristo. Con que nuestro Padre Celestial nos recibiera sería suficiente y sería maravilloso, ¿sí o no? Pero también va a haber ángeles, que eso le agrega, pero también va a haber muchos hermanos y hermanas que a lo mejor tú ni siquiera conociste. Pero ponte a pensar en este es un ejemplito nada más, a lo mejor de pastores que tú has hospedado, que han venido a la conferencia, pastores que vinieron cansados, porque ustedes tal vez no se dan cuenta, pero hay pastores que vienen ya con ganas de tirar la toalla, desanimados, desalentados, cansados, y ya nos han dicho, yo ya pensaba después de la conferencia ir y renunciar, ya no puedo más. Pero si tú los recibiste y los animaste y los serviste y ellos recibieron en la conferencia el ánimo y el aliento y la fortaleza que el Señor les quería dar y regresan a sus iglesias y siguen proclamando el Evangelio de Cristo y algunas personas se convierten y otros crecen y aman más a Cristo por el ministerio de su pastor, todos esos que se beneficiaron van a estar en tu comité de bienvenida en el cielo. Y tú y yo aquí ni los conocemos. Qué hermosa promesa.
Y eso nos debe animar y alentar y estimular a invertir en el reino. Todo lo que podamos. Porque viene el día en que todo lo terrenal aquí se va a quedar. Les digo a mis alumnos de secundaria, cuando les hablo de las riquezas, que las riquezas tienen 4 engaños principales, que son los siguientes. Te tienta a confiar en ellas, y ahorita lo vamos a ver. Te tientan a muchas otras cosas, a querer comprar cosas que cuando no tienes dinero ni piensas en ellas. Y te prometen la felicidad y nunca te la cumplen. Y otro engaño tremendo que tienen es que en el día más importante no sirven para nada. ¿Y saben cuál es ese día? El día del juicio, cuando todos estemos delante del Señor para darle cuentas. Así que la pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tus bienes y tus riquezas? ¿Estás siendo previsor ahorita? ¿Y las estás invirtiendo para ser amigos eternos? O el Señor, ¿saben cómo nos enseñó esta misma lección? En el Evangelio de Mateo capítulo 6 nos enseñó lo mismo, pero allá en el capítulo 6 nos decía, hagan tesoros, pero tesoros en el cielo. ¿Estás haciendo tesoros eternos y amigos eternos? ¿O estás invirtiendo solo en tesoros terrenales y haciendo amigos terrenales? Ese es el punto número 1. Punto número 2. Un mayordomo fiel es consistente y humilde. Esto está en los versículos 10 al 12. El Señor Jesús nos enseña que en los versículos 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Esto hay que entenderlo muy bien, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver no solo con nuestro manejo del dinero. Aquí da el principio en relación a las riquezas y las posesiones. Pero que nos quede claro, este principio de fiel en lo poco, fiel en lo mucho, injusto en lo poco, injusto en lo mucho, tiene que ver con todo lo que el Señor te ha confiado. Por eso lo tenemos que entender y aplicar. Y se refiere a que lo que hacemos con cosas o con cantidades pequeñas de la vida, aunque no lo creas, también lo vas a hacer con cosas o cantidades grandes en tu vida. ¿Y saben qué hace este principio? Invalida totalmente todos nuestros si tuviera. Como por ejemplo, si tuviera o ganara más dinero, entonces sí les daría mucho a los pobres. Si tuviera 1,000,000 de pesos, lo daría para las misiones. La realidad, que te quede esto claro, hermano y hermana, la realidad es que si eres egoísta en el manejo de unos cuantos pesos, también vas a ser egoísta en el manejo de millones. La pregunta que te debes hacer no es qué harías si el Señor te concediera 1,000,000 de pesos, si lo tuvieras. La pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora con 1,000 o con 100 o con 10 pesos? Porque si no estás siendo fiel con los 10 o los 100 o los 1,000, tampoco lo serías con millones. Y si no serías fiel con más, porque el Señor ve tu infidelidad con poco, pues el Señor no te va a confiar más. Por ejemplo, ¿estás siendo fiel en darle sus diezmos al Señor de todo lo que Él te da, sea poco o sea mucho? ¿O lo das nomás cuando no hay problemas y no hay accidentes y no hay enfermedades? ¿O cuando el dólar no pasa de 19 pesos? Esto no se trata de cantidades. ¿Saben de qué se trata? De un corazón fiel.
Se trata de carácter, de lo que somos. Y esto se trata de tener un corazón que realmente confía en Dios, tengas poco o tengas mucho. Confías en sus promesas, como por ejemplo las del Salmo 34, 8 al 10. Vean qué hermoso. Yo me lo sé en la Reina Valera, pero fíjense cómo dice: dichoso, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Y luego dice: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta ¿a quién? A los que le temen. Y luego habla de los leones, el animal más fuerte. Los leoncillos necesitan y tienen hambre a veces, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. ¿Le crees eso al Señor? ¿Y le crees cuando tienes poco o nada en el banco? ¿O le crees cuando no tienes nada en el refrigerador, nada en la alacena? Porque el Señor no depende de tu alacena ni de tu refrigerador para cumplir esta promesa. Si tú buscas al Señor, no tendrás falta de ningún bien. Pero hay que creérselo. Y una manera en la que le demostramos que lo creemos es siendo fieles con todo lo que Él nos da, sea poco o sea mucho. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué oportunidades estaremos perdiendo porque estamos fallando en administrar lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado de una manera sabia y fiel? A lo mejor tú tienes un corazón generoso y eres sincera y quisieras ayudar más a las personas. Y le pides al Señor: Señor, concédeme la manera de bendecir y ayudar más a mis semejantes. Y el Señor no te lo concede, no te da más para bendecir más, porque tal vez no estás siendo fiel con lo poco que ya tienes. Y esto explica por qué Dios pone mucha atención en las cosas pequeñas. Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza, que en algunos casos pues está muy fácil, ¿verdad? Él viste a los lirios del campo y fíjense cómo los viste. Dice en Mateo 6 que los viste de una manera más elegante que como se vistió el rey más rico de la historia, que fue Salomón. Él no permite que ni siquiera un pajarillo caiga a tierra sin su permiso. Lo que hacemos con un poco dinero, con un poco tiempo, con un poco talento, significa mucho para Dios. ¿Por qué? Porque refleja tu fidelidad, refleja tu carácter, refleja lo que hay en tu corazón. Nunca menosprecies lo que haces con lo poco. Les voy a comentar algo aquí, hermanos, que no les va a gustar a algunos, y se los voy a comentar porque los amamos, porque es algo que nos duele como equipo pastoral. Y se los voy a decir no para yo traerles convicción, no, para que el Espíritu Santo traiga convicción y los lleve a cambiar y a crecer, hablando de ser fieles en lo poco. Aquí en la iglesia hay personas, y muchas, docenas de personas, a veces pasan de 100, que con mucha facilidad deciden faltar a la iglesia un domingo. Tenemos un promedio de asistencia al año, son 600 y algo de personas. Y hay domingos, siempre hay algún domingo en el mes que se baja como 80 o 100 la asistencia. Ah, caray. Y otra vez, volvemos al promedio y otra vez, 80 o 100 no vienen. Y a lo mejor algunos piensan, los que no han leído esto, o no recuerdan esto, o no quieren creer esto que nos está diciendo el Señor, que cómo administramos aún un poco tiempo.
El tiempo del domingo en la mañana es importante para Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú decides no venir, no por causas de fuerza mayor o por una enfermedad o por algo grave, no, sino porque ya fui 3 domingos seguidos. Ahora me voy a dar la libertad de no ir. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo mismo que este mayordomo infiel, porque estás usando a tu manera y para tus bienes egoístas algo que no te pertenece. Tu tiempo es del Señor y más el domingo por la mañana, que Él lo estableció como el único día en el que su iglesia se reúne para venir a encontrarnos con Él. ¿Se fijan que esto se aplica a todo en la vida? En el discipulado sobre el uso de nuestras finanzas, se nos enseña que la forma en que manejamos nuestro dinero, vean qué tremenda esta frase, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. ¿Por qué? Porque la forma en la que manejamos nuestro dinero revela los principios y valores de nuestra vida. Si sobornas a un policía, si pasas algo de contrabando, si mientes en tu declaración de impuestos, si escuchas música o ves películas piratas o compras cualquier cosa pirata, esas decisiones económicas simplemente muestran qué es lo que realmente valoras. Esas decisiones muestran qué lugar ocupa la palabra de Dios y Jesucristo en el trono de tu corazón. Porque la realidad es que gastamos nuestro dinero en las cosas que para nosotros son más importantes. Y luego en los versículos 11 y 12 el Señor continúa diciendo: por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí hay algo interesante, fíjense. Aquí en este mundo nada es nuestro, ya lo dijimos y ahorita lo voy a aclarar. Y nada más en un lugar vamos a poder tener pertenencias propias. Y ese lugar es en el cielo, no aquí. Por eso el Señor nos dice, hagan tesoros para ustedes, sí, pero tesoros allá, no aquí. Ahora, cuando nos dice esto, nos está recordando la esencia de la mayordomía. Cuando dice que si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién los confiará las verdaderas? Las riquezas verdaderas se refiere a las cosas que tienen que ver con lo más valioso que hay en esta vida, que son almas humanas, vidas. Si tú quisieras servirle más a Dios y ayudar a otros, influir en otros, enseñar a otros, ser líder de otros, pero no eres fiel en las cosas materiales, el Señor jamás te va a confiar las cosas espirituales. Y si no eres fiel en lo que es de Él, tampoco te va a dar nada para que sea tuyo. Esto nos debe mantener siempre humildes, reconociendo que nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios, y les pudiera dar muchos versículos, pero vamos a ver uno que es de los más hermosos. Primera de Crónicas 29:11 y 29:16. Fíjense, dice, Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor. Tú te exaltas como soberano sobre todo. Y luego en el 16, y esto lo dijo David, para que tengan el contexto, cuando le estaba pidiendo al pueblo de Israel que vinieran y voluntariamente ofrendaran lo que ellos quisieran para construir el templo de Dios.
A David no lo dejó el Señor construirlo, pero le dijo, tú prepara, haz todo lo que puedas para preparar los materiales y tu hijo Salomón lo va a construir. Y cuando David hace la convocatoria para que el pueblo traiga y traiga y traiga de corazón voluntario, fue cuando hizo estas declaraciones. Lean todo el capítulo 29 de Primera de Crónicas, es un capítulo glorioso. Y luego, cuando él ve todo lo que el pueblo está trayendo, vean lo que dice en el 16. Dice, oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Hermanos, se necesita humildad para reconocer esta tremenda verdad. Para ser mayordomos fieles y para estar siempre conscientes de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Y saben también para qué? Para nunca jactarnos como si fuera nuestro o como si nosotros hubiéramos sido los responsables de producirlo. Vean cómo dice Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y esto se aplica no nada más a las cosas, riquezas, posesiones. ¿Saben también a qué se aplica? A los dones y a los talentos, a las capacidades. Porque alguien te puede contestar, alguien que no conoce a Dios y que no le interesa la Biblia y que la quiere contradecir, te puede decir, no es cierto, yo todo lo que tengo me lo gané con mi inteligencia, con mi esfuerzo, con mi capacidad. Pues a una persona como esas, contéstale con Deuteronomio, no lo voy a abrir, 8:17, que dice, Él es el que te da la capacidad para hacer las riquezas. Entonces nadie se puede jactar de nada. ¿Estás siendo fiel y consistente en tu mayordomía de lo poco en tu vida? ¿Eres humilde y realmente reconoces que todo lo que tienes le pertenece a Dios y te lo ha confiado para que alcances sus propósitos, no los tuyos? Y punto número 3. Un mayordomo fiel le sirve solo a un amo, solo a un Señor. En el versículo 13, el Señor enseña otro principio muy importante de la mayordomía. Y es muy enfático cuando declara esto. Nadie, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riquezas es la traducción de una palabra aramea que está chistosa en español, es mamón. Y ahorita les digo qué dicen los expertos que quiere decir mamón, pero aquí se traduce como riquezas injustas. Pero antes de ver eso, quiero que noten otra cosa. Cuando dice el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores, la palabra servir en este versículo, ¿saben a qué se refiere? No se refiere al trabajo de un empleado, se refiere al trabajo de un esclavo. De hecho, la palabra incluye, el servir incluye la raíz de la palabra esclavo. Y puesto que un esclavo es propiedad de un solo amo o señor, pues le debe dar a ese amo o señor toda su lealtad, toda su devoción y todo su servicio. Y por esto es que el Señor Jesús no dijo, ningún siervo debería servir a dos amos. Se fijan que no dijo debería, que no debería, porque si hubiera dicho ningún siervo debería, entonces algunos pensarían, entonces a lo mejor sí se puede, pero no debería. No, él dijo, ninguno puede. Esa posibilidad ni siquiera existe. Cuando estás sirviendo a alguien más, ya no sirves a Dios. O sirves a Dios, o estás sirviendo a alguien o a algo más. Pero no le puedes servir a los dos nunca.
Y un ejemplo de eso es la relación matrimonial, porque podemos tener varios amigos, hermanos, podemos tener 2 trabajos, podemos incluso tener 2 carreras. Hay gente que estudia 2 carreras, 2 vocaciones, pero por su naturaleza, la relación matrimonial, ¿cómo es? Exclusiva. Yo solo puedo ser esposo de una sola mujer y tu mujer solo puede ser esposa de un solo marido. También nuestra relación con Dios demanda esa exclusividad. Y eso requiere una devoción y una lealtad total y absoluta a nuestro único amo y Señor Jesucristo. De esto mismo nos habló Alex hace 2 semanas, hace 3, 4 semanas. ¿Se acuerdan? No lo abran, pero en el capítulo 14, cuando el Señor nos dijo: si tú amas a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermana, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, más que a mí, no eres digno de mí. Es lo mismo. Está hablando de una entrega total, de una devoción exclusiva, de una lealtad absoluta a uno, a nuestro amo y Señor. ¿Saben por qué tiene que ser así? Me gusta cómo lo expresa un autor. Dice: porque en el corazón de cada uno de nosotros hay un trono. En tu corazón puede haber muchas cosas. A unos nos gustan los deportes, a otros nos gustan los carros, a los que les gustan. A mí no tanto, a Carlos le encantan, ¿verdad? A otros les gustan los viajes, a otros les gusta la comida. Puede haber muchas cosas en tu corazón, pero que siempre te quede claro, nada más hay un trono. Y en ese trono nada más cabe uno, ya sea una persona o un objeto, pero nada más cabe uno. ¿Quién está en el trono de tu corazón? En otras palabras, nada más puedes ser esclavo de uno. Y te recuerdo que si no es Cristo, tú estás siendo esclavo de algo más o de alguien más. Y tal vez ni cuenta te das. El Señor sabía que las riquezas y posesiones son peligrosas, no malas en sí mismas, pero peligrosas. ¿Por qué? Porque como ya lo dije antes, las riquezas y posesiones es lo que más compite con el señorío de Cristo en nuestros corazones. Es lo que más nos puede desviar de nuestro servicio fiel y apasionado a Dios. Y noten que no nos está prohibiendo tener riquezas. No, nos está prohibiendo servir a las riquezas, ponerlas en el trono de tu corazón. ¿Y saben qué dicen los expertos que es un significado probable de la palabra mamón, riquezas? Aquello en lo que uno confía. Qué interesante, ¿verdad? Aquello en lo que uno confía. Y ya leímos en el Salmo 34 que nada más en Dios debemos confiar y ser dichosos. Por desgracia, ese es casi siempre el efecto de la acumulación de riquezas terrenales, que sus dueños, que en realidad no lo son, pero ellos se creen dueños, terminan poniendo su confianza y obteniendo su seguridad de esas riquezas que tienen, en lugar de ponerla en Dios. ¿A quién estás sirviéndole tú, hermano, actualmente? ¿A los bienes y a las riquezas? ¿O al Señor? Y te voy a ayudar a contestar esa pregunta. ¿Sabes cómo te puedes contestar esa pregunta? Por medio de contestar otras preguntas y por medio de ser muy honesto y reconocer de quién depende tu seguridad. ¿Qué te da seguridad aquí en este mundo? ¿De quién depende o de qué depende tu paz? ¿Qué te da paz? ¿O qué temes llegar a perder? ¿Qué es lo que más te preocuparía llegar a perder?
porque eso es en lo que más confías, aunque no lo quieras reconocer. Y recuerda que la única manera de servir a Dios y no a las riquezas es invertir y dar generosamente para el avance del reino. Es invertir y dar para suplir las necesidades de los que nos rodean. Cuando hacemos esto, estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en otra parte de su palabra. Váyanse a 1 de Timoteo, capítulo 6, porque vean que ahí vienen instrucciones para los ricos. Y todos somos ricos si tenemos más de lo necesario. Fíjense qué interesante. Todos somos ricos si tenemos más de lo estrictamente necesario. ¿Y cuáles son las instrucciones que Dios nos da? Vean cómo la palabra nos responde a todo lo que necesitamos saber. 1 de Timoteo 6, 17 y 19 dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, en ser generosos y prontos para compartir. Si tú tienes algo que puedes compartir, ya eres rico y Dios te está llamando a que lo compartas con los que no tienen. Y luego dice que acumulen para sí tesoro, el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Cuál es ese tesoro? Pues tesoros en el cielo, donde ya dijimos que nos van a recibir amigos eternos, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Cuando hacemos eso, estamos haciendo tesoros eternos y amigos eternos. Y cuando ayudamos, por ejemplo, a los pobres, vean otra promesa hermosa que viene en Proverbios 28, 27. Preciosa promesa, dice: el que da al pobre no tendrá pobrezas. Así de sencillo, Dios te promete, si quieres tú, nunca tener pobrezas. Aunque no tengas plan de jubilación, plan de pensión, ahorros en el banco, un tío rico, nada. ¿Quieres no tener nunca pobreza? Dale a los pobres, comparte de lo que tienes, porque Dios te promete que nunca tendrás pobrezas. Pero el que aparta sus ojos y no quiere ver al que necesita, tendrá muchas maldiciones. Y luego, en los versículos 14 y 15, aparecen otra vez nuestros queridos amigos los fariseos. Pobrecitos, la mera verdad, hay veces que leo y me dan tristeza. Me dan tristeza porque no dan una a los pobres. ¿Saben de quién me acuerdo cuando los veo a veces? Del coyote. Ya yo hasta cuando estaba chiquito ya no lo quería ver, porque ya sabía lo que le iba a pasar. Así me siento a veces con los fariseos. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que así era yo también. Y a veces así somos todos. En alguna parte de nuestra vida nos parecemos a los fariseos. Por eso hay que estarnos arrepintiendo todo el tiempo y examinando nuestro corazón. Y aquí el Señor les vuelve a hablar, pero después de que ellos se burlan de Él primero. Porque los fariseos estaban oyendo todo esto. Y luego el Espíritu Santo, por medio de Lucas, nos dice que eran amantes del dinero, amantes de Mamón. Y si amaban al dinero, ¿saben qué quiere decir? Que detestaban a Dios. Porque ¿qué dijo el Señor? No puedes servirle a dos amos, porque o amarás al uno y despreciarás al otro. Y si ellos amaban a este, que era el dinero, quiere decir que despreciaban al otro del que Cristo estaba hablando, que es Dios. Y
cuando ellos oían esto, que Dios se los decía en su misericordia. El Señor nunca dejó de hablarles y de darles la oportunidad de escuchar la verdad para que se arrepintieran. Pero ellos, en lugar de escuchar y creer y arrepentirse, se burlaban. Y el Señor les dice: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Dios lo detesta. ¿Por qué creen que se burlaban de él los fariseos? Pues porque ellos estaban seguros de que ellos tenían la verdad. Ellos estaban bien y Cristo estaba mal. Y porque estaban ciegos a su condición, no veían que estaban sirviendo a las riquezas y no a Dios. Y tan ciegos estaban que fíjense lo que pensaban en aquellos días. Y no nomás lo pensaban los fariseos, lo pensaba la sociedad en general. Tan ciegos estaban que creían que las riquezas mundanas eran evidencia de la bendición de Dios. O sea, ellos pensaban que los más ricos eran los más espirituales. Y les encantaba que la gente los viera y dijeran: ay, mira, qué próspero, qué tremendo es este hombre, mira todo lo que Dios le ha concedido. Y que dijeran: sí, porque es muy espiritual, ama mucho a Dios. Y por eso el Señor en el Evangelio de Mateo también los critica, que les encantaba pararse en las esquinas a orar y les encantaba ayunar y que la gente viera que estaban sufriendo por no comer, y les encantaba orar en público y que los oyeran. Eran un show, pero era todo apariencia. Y el Señor les dice: lo que ustedes creen que es bueno porque la gente se los admira, eso que la gente les admira, Dios lo aborrece. Que Dios nos ayude a no querer ganarnos la admiración de la gente nosotros con algo que Dios aborrece. Y luego el Señor termina esta sección aclarándoles otras cosas a los fariseos. En su bondad para con ellos les aclara que desde Juan el Bautista para acá se predican las buenas nuevas, se anuncian las buenas nuevas del reino y que todos se esfuerzan por entrar al reino. ¿Y saben a qué se refería ahí? Les está recordando lo que ya les había dicho en el capítulo 13, ya lo vimos aquí, que la puerta para entrar al reino, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Muy estrecha. Hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. ¿Y la puerta estrecha qué es? Solo una cosa: la gracia de Dios para creer en Cristo, para arrepentirte y entrar por los méritos de ese que les está hablando ahí y del cual ellos se estaban burlando. Les está recordando: ustedes se tienen que esforzar para quitarse sus creencias y realmente creer en la única manera en la que se pueden ganar la vida eterna, que es por medio de Cristo. Y luego también les aclara que la ley es válida todavía, no para ganarse la vida eterna, no para ganarse la salvación, pero les aclara que la ley, el Señor Jesucristo vino a cumplirla toda. Por eso dice: ni un ápice de la ley pasará, se acabará el cielo y la tierra, pero la ley se va a cumplir. ¿Y quién la cumplió? A nuestro favor la cumplió el Señor Jesucristo, toda la cumplió, porque ustedes y yo no la podíamos cumplir nunca. Y los fariseos creían que sí la cumplían, cuando en realidad la estaban distorsionando, la estaban torciendo. Y el Señor les recuerda que eso está mal y termina con un ejemplo de algo que estaban haciendo en cuanto a la ley. En la ley decía que solo por una causa se podían divorciar: por infidelidad. Y ellos, ¿saben por qué se divorciaban? Los fariseos: porque se le quemaron los frijoles a la esposa. De veras, por cosas tan ridículas como que no me gusta la manera como cocina, ellos la podían divorciar.
Y por eso el Señor les aclara aquí al final que el que se casa con una divorciada, adultera. Y el que se divorcia por una razón que no apruebe la palabra de Dios, también adultera. Bueno, conclusión. Aplicación antes de prepararnos para tener la cena del Señor. ¿Saben cuál debe ser la principal aplicación de este mensaje? Si realmente creemos lo que Dios nos acaba de hablar, que le transfieras todo lo que tienes realmente a Él, pero que lo hagas de todo corazón, no nomás con la boca. Que te des cuenta y reconozcas, aceptes y hables con Él y le digas, Señor, hay cosas que aunque sé que no son mías, las manejo como si fueran mías. Perdóname y ayúdame a no ver nada de lo que tengo, ni los hijos, nada, ni tu tiempo, ni tus talentos, ni tu cuerpo, nada, como si fuera mío. Vamos a creerle al Señor de todo corazón que todo es de Él y que yo nada más lo tengo para administrarlo y lo tengo para administrarlo para Él. ¿Y saben qué pasa cuando creemos esto de todo corazón? Porque esa es la esencia de la mayordomía, que reconozcamos que todo es de Él. Cuando lo reconocemos de todo corazón, ya nunca le vamos a preguntar al Señor algo como esto. Nunca le vas a decir, Señor, de mi dinero y de la bondad de mi corazón, ¿cuánto quieres que te dé esta semana? ¿Sabes cómo le vas a hablar de aquí en adelante si lo crees con toda tu alma? Le vas a decir, Señor, puesto que todo es tuyo, todo absolutamente lo que tengo es tuyo, ¿cómo quieres tú que invierta tu dinero y tus bienes y tu tiempo esta semana? Esa debe ser nuestra principal aplicación. Y hay que empezar a ser previsores, a invertir en tesoros eternos, a ser fieles en lo poco y empezar con cosas pequeñas como el diezmo, que ya lo dijimos, como ayudar a los necesitados, como ofrendar para las misiones, como no dar mordidas, hermanos, como no comprar ni usar cosas piratas, como ser honestos en el pago de los impuestos, como no participar en ninguna tranza, por inocente que parezca. Nunca olvides que esas cosas para ti pueden ser pequeñas, pero para Dios son muy importantes porque reflejan lo que hay en tu corazón. Y cuando le entregas todo a Él, fíjate qué hermoso, con esto voy a terminar, cuando le entregas todo a Él, todo, cambia tu perspectiva en todo también. Cambia tu perspectiva si la casa se quema y no te roba tu paz. Cambia tu perspectiva si pierdes el trabajo y no te roba tu paz. Cambia tu perspectiva si el diagnóstico es cáncer y no te roba tu paz. Cambia tu perspectiva si no te has casado y no te roba tu paz. Cambia tu perspectiva en todo, porque tú eres de Él y todo lo que tienes es tuyo. Y Él te promete que no te va a dejar ni te va a abandonar, jamás.